Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este webinar titulado Ciudad y Vivienda, determinantes claves para la salud poblacional. Mi nombre es Gabriel León, soy científico y comunicador de la ciencia y tengo el honor el día de hoy de guiarlos por estas conversaciones tan interesantes que tendremos para discutir temas apasionantes con nuestros invitados. A continuación, vamos a comenzar para tratar de mantenernos lo más estrictamente pegados a nuestra agenda. Salud Urbana en América Latina o Salubral es un proyecto de 5 años lanzado en abril de 2017, en el que la Escuela de Salud Pública Dornsife de la Universidad de Drexel y sus socios en toda América Latina y Estados Unidos están trabajando juntos para estudiar cómo los entornos y las políticas urbanos afectan la salud de los residentes de las ciudades de toda América Latina. Sus hallazgos informarán políticas e intervenciones para crear ciudades más saludables, equitativas y sostenibles en todo el mundo. Salubral está financiado por el Wellcome Trust como parte de su iniciativa Our Planet, Our Health, Nuestro Planeta, Nuestra Salud, que se centra en la investigación que examina las conexiones entre el medio ambiente y la salud humana. Y en este contexto, el proyecto Salubral es la actividad principal de la Red de Salud Urbana para América Latina y el Caribe. A continuación, dejaré con ustedes a nuestra primera invitada, la doctora Ana Díez-Rú, decana de la Escuela de Salud Pública de Dornsife, Universidad de Drexel, en Estados Unidos, Filadelfia, e investigadora principal de Salubral. Se formó como médico pediatra en la ciudad de Buenos Aires y luego completó su formación en salud pública en la Escuela de Higiene y Salud Pública de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos. La doctora Díaz-Rú es conocida internacionalmente por su investigación sobre los determinantes sociales de la salud de la población, siendo parte de sus intereses de investigación la epidemiología social y desigualdad en salud, efectos en salud ambiental y salud urbana, entre otros. Doctora Díaz-Rú, bienvenida. Usted tiene la palabra a continuación. Muchísimas gracias, Gabriel. ¿Me oyen bien, no? Sí. Bueno, es Se un... escucha muy bien. Perfecto. Buenas tardes a todos. Es un placer para mí darles la bienvenida a este evento que es parte de una serie que hemos lanzado como parte del proyecto Salubral, que se denomina Diálogo Salubral. Y realmente el objetivo de estas actividades es iniciar un diálogo con tomadores de decisiones, con el público, con científicos, con diversas organizaciones civiles, etcétera, para repensar cómo organizamos, gobernamos, estructuramos nuestras ciudades en Latinoamérica para que sean más sanas, más equitativas y más sostenibles ambientalmente. Yo les voy a hablar un poquito del proyecto Salurbal, que un poco es el marco dentro del cual estamos colaborando. La siguiente diapositiva. Este equipo es un equipo internacional pan-latinoamericano realmente, que como ven abarca varios países de Latinoamérica y incluye, una colaboración entre las instituciones que ven en la diapositiva. Realmente es una plataforma de colaboración y de intercambio muy especial y yo creo que única y de muchas maneras sin precedentes, ¿no? Estamos trabajando juntos hace 4 años y esperamos seguir 10 años más. Siguiente diapositiva. Los objetivos del proyecto son 4. El primer objetivo es realmente estudiar qué factores influyen en la salud y las desigualdades en la salud en ciudades y vecindarios de las ciudades de Latinoamérica. Entonces, es básicamente recopilar, armonizar y preparar toda la información que hay, porque hay información. Por supuesto que tiene sus limitaciones, pero utilizar la información que hay para estudiar la relación entre distintas características urbanas y de vecindarios dentro de las ciudades y niveles de salud. Aprender de eso para luego proponer qué intervenciones y políticas podrían ser las más importantes. El segundo objetivo tiene que ver con evaluar políticas e intervenciones, porque las ciudades están haciendo muchísimas cosas, a veces por razones que no tienen nada que ver con la salud, con otro tipo de objetivos que no son necesariamente objetivos de salud, como por ejemplo mejorar el transporte público
o crear espacios verdes, o cambiar cómo se distribuyen ciertos beneficios sociales, etc. Pero esas cosas, aunque no sean cosas que afecten directamente los sistemas tradicionales de salud, de atención médica, pueden tener muchísimo impacto sobre la salud. Entonces, como parte del estudio, estamos evaluando varias intervenciones que se están haciendo, o políticas que se están implementando en ciudades de Latinoamérica para documentar qué impactos tienen sobre la salud y sobre equidades en salud. Y en la actividad de hoy le van a contar más algunas de las actividades que estamos haciendo. El tercer objetivo tiene que ver con utilizar enfoques de sistemas y también modelos de simulación para integrar un poco toda esta información, porque sabemos que las ciudades, los núcleos urbanos son sistemas complejos, y entonces tenemos que tener una visión de sistemas para entender mejor cómo debemos intervenir o qué políticas pueden ser las más efectivas. Y por último, y casi lo más importante, es implicar no solo a la comunidad científica, sino también a los gobiernos, a las autoridades, a los líderes sociales, al público, en la diseminación de los resultados y también en informar qué hace, qué preguntas investigamos y cómo interpretamos lo que vemos, ¿no? Y todo eso, todos estos 4 objetivos con el objetivo último de aprender de la experiencia latinoamericana, qué factores hacen que las ciudades sean más sanas, justas y sostenibles. La siguiente diapositiva. Estos son algunos ejemplos de las preguntas de investigación de salud rural, hay muchas, pero por ejemplo, ¿cómo impactan los entornos urbanos y naturales en los resultados de salud urbana, las disparidades y los factores relacionados con la sostenibilidad ambiental? ¿Cómo impactan las políticas urbanas en los entornos urbanos construidos y naturales y también en la salud? ¿Y cómo pueden actuar las ciudades para mejorar la salud, reducir las disparidades y apoyar la sostenibilidad ambiental? La próxima. Hemos identificado, estamos trabajando con información de todas las ciudades de más de 100.000 habitantes en 11 países de la región. Todas las ciudades de más de 100.000 habitantes en el 2010, que es cuando hicimos un poco la selección de las ciudades, y son, como ven, 371 ciudades. Y para todas estas ciudades hemos recopilado, armonizado información sobre salud, como ven en el cuadro de abajo, diversos factores, mortalidad, esperanza de vida, factores de riesgo, indicadores de violencia, etc. Y también características de los ambientes construidos de las ciudades, como ven en la lista, y también factores que tienen que ver con la equidad y factores sociales. Siguiente. Como comenté, el segundo objetivo del estudio tiene que ver con evaluaciones de políticas y aquí en la diapositiva ven 6 evaluaciones que estamos haciendo en Sarurbal, una evaluación de una intervención en Vila Viva, en Belo Horizonte, una nueva iniciativa de transporte público, el Transmicable en Bogotá, Visión Cero en la Ciudad de México, la expansión del Ecobici en la Ciudad de México, también una intervención de etiquetado de alimentos en Lima y RUCAS, el programa de regeneración de conjuntos habitacionales en Santiago y Viña del Mar. Siguiente. Como comenté anteriormente, esta actividad de hoy es parte de lo que llamamos Diálogo Salurbal, que es una nueva serie que lanzamos en el contexto de la pandemia, que organizan las instituciones que participan en Salurbal conjuntamente, y en la que se presentan investigaciones y evidencias relevantes para las políticas públicas de salud urbana en América Latina, y también invitamos a responsables de las políticas públicas para dialogar e identificar necesidades y oportunidades para la acción, y también cómo podemos, digamos, desde el punto de vista de Salurbal, proveer información que sea más útil a las decisiones que tenemos que tomar en las ciudades de Latinoamérica hoy. Aquí ven un ejemplo anterior de una serie, de un evento que ya tuvimos como parte de Diálogo Salurbal, y también pueden ver más información en nuestra página web, que ven aquí en la diapositiva, LAC Salurbal. Siguiente. Entonces hoy el tema es determinantes clave para la salud poblacional, ciudad y vivienda, y van a presentar la doctora Tania Alfaro sobre entorno urbano y salud poblacional, cómo se vinculan.
la doctora Alejandra Vives, Regeneración Urbana, Calidad de Vida y Salud, Evaluación del Impacto en Salud de una Política Pública, y van a comentar y discutir Guillermo Rolando, subsecretario del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Carolina Toá, ex alcaldesa de Santiago, experta en políticas públicas, democracia y ciudad, y Evelyn Mancilla, Ceremi, no sé qué es Ceremi, que significa la sigla de la región de Valparaíso. Así que les agradecemos muchísimo a todos en participar de esta actividad. Y esta creo que es mi última diapositiva. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Díaz Rú, por la presentación. Ceremi es Secretaría Regional Ministerial, parte de la organización política de nuestro país. Le damos las gracias por la presentación y por darle contexto a este proyecto tan relevante que nos permite entender un poco mejor nuestra salud en los contextos urbanos. Vamos a continuar con nuestro programa. A continuación va a presentar Tania Alfaro. Ella es médico cirujano de la Universidad de Chile y magíster en Salud Pública de la Escuela de Salud Pública en la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Actualmente es profesora asistente en esa misma escuela y sus principales áreas de interés se centran en la epidemiología de las enfermedades no transmisibles, vigilancia epidemiológica de las mismas y también estadísticas vitales. Además, es investigadora principal de salud rural en la Universidad de Chile desde el año 2019. Tania, por favor, a continuación el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Gabriel. Buenas tardes. Agradecemos a todos que estén acá acompañándonos. Nosotros quisimos iniciar esta presentación de este primer webinar que estamos dando para difundir los resultados preliminares en Chile, sobre cómo se relacionan las ciudades y la salud, ¿ya? Y por eso quisimos iniciar con esto del entorno urbano y la salud poblacional y su vinculación. Ahí está nuestro equipo en la Universidad de Chile que está participando en el proyecto Salud Rural y que estamos trabajando colaborativamente con todas las instituciones del proyecto. Primero quisiera partir con esta gráfica que refleja uno de los estudios que se han publicado recientemente del Grupo Salud Rural. Ustedes pueden ver acá distintos colores que representan las proporciones de causas de muerte en cada uno de estos países, que son parte del estudio, y cada línea en realidad representa cada columna representa una ciudad. Entonces ustedes pueden ver que este es el análisis correspondiente a 363 ciudades de Latinoamérica. Y solamente como para tratar de ejemplificar, podemos ver, por ejemplo, que esta parte que tiene rojo, que son las causas de cáncer, son en proporción mucho mayores que en otros países, como por ejemplo en México. Esto se diferencia a través de las distintas ciudades que se han analizado en el proyecto, y eso tiene que ver con distintas condiciones que van desde condiciones demográficas, por ejemplo, la constitución de edad de las personas, a distintos factores de riesgo que hay dentro de las ciudades y entre ellas. Y en realidad lo que ocurre es que justamente las ciudades son entidades muy complejas, y nosotros hemos tratado acá de representar esta complejidad con esta serie de flechas que ustedes ven, donde se pueden relacionar distintos ambientes que se constituyen en una ciudad. Por un lado tenemos, por ejemplo, lo que llamamos ambiente construido, o sea, aquello que el hombre ha construido, que parte de nuestro entorno físico en la ciudad, pero también hemos incorporado lo que nosotros llamamos el ambiente social, es decir, todos aquellos indicadores socioeconómicos que determinan también cómo se comporta la ciudad y cómo eso influye dentro de las personas que habitan en la ciudad. Entonces, para simplificar un poco esto que se ve como este entramado tan complejo, podemos dar un ejemplo bien concreto. Veamos, por ejemplo, un aspecto de salud que podría ser la inactividad física, ¿ya? Nosotros acá podemos ver que si simplificamos el tema de inactividad física a, por ejemplo, lo que es el ambiente construido, podríamos pensar que la presencia de ciclovías y de áreas verdes va a favorecer que uno haga actividad física, ¿cierto? También la existencia, por ejemplo, del transporte público, de un transporte público que sea seguro, que sea bueno, que sea amable con las personas, puede favorecer ese uso y dificultar el uso del vehículo. Pero más allá de esto que parte del ambiente construido, nosotros tenemos lo que conversamos del ambiente social.
Y acá empieza a entramarse y complicarse más el asunto de la ciudad, porque finalmente, por ejemplo, el nivel socioeconómico de la ciudad va a determinar otras cosas. Por ejemplo, el equipamiento urbano que se tenga. Si hay suficiente iluminación que dé seguridad, por ejemplo, para hacer deporte. O, lo que es más importante aún, sobre todo en ciudades de Latinoamérica, es cómo empieza a segregarse la población por grupos sociales. Lamentablemente, en Latinoamérica la urbanización ha ido acompañada de un crecimiento en desigualdades en las ciudades. Entonces, ciertos grupos socioeconómicos más vulnerables quedan segregados, por ejemplo, a la periferia. Y eso puede influir claramente en el tema de la actividad física, porque por un lado tenemos tiempos de traslado aumentados para ir hacia los trabajos, lo que disminuye el tiempo de ocio, y por otro, tenemos las dificultades propias de ambientes menos seguros. Y a ello podemos sumarle, por ejemplo, el tema del ambiente alimentario. ¿Cómo es el entorno? ¿Cómo es el tipo de abastecimiento que yo tengo en las ciudades? Ciudades con menos nivel socioeconómico suelen tener, o barrios en realidad, peores entornos alimentarios con peor acceso a alimentos más saludables. O incluso al revés, podríamos pensar en lugares con grandes carreteras, con grandes supermercados, donde la gente va y compra en auto muchas cosas, en vez de caminar y comprar de a poco los alimentos. Entonces, toda esta complejidad que al final determina que uno haga más o no actividad física, también tiene implicancias en factores de riesgo como la obesidad, ¿ya? Y ahí mismo, por ejemplo, la obesidad y la actividad física son factores de riesgo para lo que llamamos enfermedades no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, etc. Entonces, si además a esto sumamos, por ejemplo, la contaminación ambiental, hemos visto que la contaminación ambiental se relaciona con un aumento en la mortalidad por enfermedades cardiovasculares. Entonces, el escenario es muy complejo. Acá podemos ver nosotros otro estudio que se hizo en el Grupo Salud Val y que refleja un poco cómo se determina este entramado y en los resultados en salud. Ustedes pueden ver que este fue un estudio que se publicó el año 2019, también del Grupo Salud Val, y que muestra la diferencia en esperanza de vida en 6 ciudades de Latinoamérica. Si bien el otro estudio muestra que la esperanza de vida es mayor en Chile, varió respecto a otros países, a otras ciudades del estudio, nosotros podemos ver que cuando empezamos a analizar internamente las diferencias dentro de nuestras comunas, por ejemplo, las comunas en Santiago, podemos ver diferencias en la esperanza de vida de las personas de hasta 9 años en los hombres y 18 años en las mujeres. O sea, según la comuna donde vivimos, podemos tener mayor o menor esperanza de vida. Y eso claramente genera noticia, porque es algo que nosotros tenemos que entender y evitar. Entonces pensemos en algo muy concreto que es lo que nos está ocurriendo hoy, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, que la pandemia nos ha tocado fuerte y que uno de los factores de riesgo importantes para que el COVID debute como una enfermedad grave tiene relación con la obesidad. Ya vimos que había muchos factores, ¿cierto?, de la ciudad que pueden colaborar con la inactividad física y con la obesidad. Entonces, si nosotros pensamos en esto y sumamos el tema del ambiente social, podemos también darnos cuenta de algunas situaciones que estamos viendo en estos resultados preliminares. Por ejemplo, en esta gráfica, lo que ustedes pueden ver son que cada uno de estos puntos azules representa comunas de Santiago. Y esta curva representa el exceso de muertes que hemos tenido en la pandemia. Es decir, cuántas muertes más ha habido respecto al promedio de los años 2016 a 2019 en 2020. Y lo que vemos acá es que a mayor porcentaje de hacinamiento dentro de las comunas, se ve una mayor mortalidad. Y, por ejemplo, retomando el tema de la segregación socioespacial, que es fundamental también en entender estas relaciones, podemos ver otro ejemplo. Acá tenemos 2 gráficas que representan 2 índices que se utilizan comúnmente para estudiar lo que llamamos la segregación socioespacial, o sea, cómo ciertos grupos sociales se residen en lugares, en espacios urbanos específicos. Entonces, por ejemplo, este índice que se llama disimilaridad y este índice que se llama de aislamiento
son indicadores de segregación espacial. Entonces, mientras más cerca al valor 1, mayor es la segregación, lo que es peor desde el punto de vista de las inequidades en salud. Y lo que nosotros podemos ver en esta gráfica, y lo que estamos tratando de entender, es que, por ejemplo, a mayor índice, las mujeres están en rosado, podemos ver que el mayor índice de masa corporal, o sea, nuestro indicador de obesidad, se da en lugares con mayor segregación. Y eso ocurre también en los hombres para este indicador de aislamiento. Pero hay algunos resultados que todavía estamos analizando porque también se ven relaciones inversas respecto a otros indicadores de segregación. Por ejemplo, el índice de masa corporal, o sea, este indicador de obesidad, también aumenta para mujeres respecto a este índice de disimilaridad, ¿ya? Pero disminuye para hombres. Entonces, todo lo que hay detrás de esas interpretaciones tiene que ver justamente con cómo se diferencian los factores de riesgo, que también pueden diferenciar según el sexo, además de todas estas variables que hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos señalar con esto? Primero, recordar que las desigualdades en Latinoamérica han sido acompañadas en este proceso de urbanización, ¿ya? Y eso está claramente asociado con consecuencias negativas en la salud. Los factores de riesgo de enfermedades no transmisibles, como decía, por ejemplo, cardiovasculares, cáncer, son en cierta parte debido al comportamiento individual, pero ese comportamiento individual no solamente es una decisión personal, sino que también tiene que ver cómo las políticas públicas permiten que uno tenga esa capacidad de elegir tener un estilo de vida saludable o no. Y eso es modificable mediante el desarrollo de ciudades saludables en gran parte. Y por otro lado, ya lo vimos con la pandemia, las enfermedades transmisibles también puede ser que tengan relevancia en el desarrollo de ciudades saludables para justamente tomar medidas, por ejemplo, frente a la calidad de la vivienda, al hacinamiento, etc. Creemos que es un momento muy oportuno para que la evidencia científica se utilice en planificar ciudades a largo plazo, para que sean ciudades más saludables y para que trabajemos transdisciplinariamente, intersectorialmente, tanto desde la academia, orientando las investigaciones hacia las necesidades de información que requieren los tomadores de decisiones, y también que los tomadores puedan tomar estas decisiones en conjunto con evidencia científica como la que estamos presentando hoy. Muchas gracias. Gracias, Tania, por esa presentación. Sumamente interesante ver cómo muchas veces ciudades que hemos construido que nos buscan generar estos impactos, pero terminan generándolos de todas maneras. Y por eso es tan importante poder estudiar cómo esos impactos finalmente afectan a la salud de las personas, la esperanza de vida, el índice de masa corporal, la posibilidad de hacer o no actividad física, que en tiempos de pandemia, además, se han visto muchas de estas segregaciones afectadas, aumentadas. Imagino que en el futuro, justamente en el contexto de la pandemia, van a haber muchísimos datos para poder explorar cómo nuestras ciudades segregadas, por ejemplo, han resentido de mucha mayor forma los impactos que acompañan a la pandemia. Muchísimas gracias, Tania, por tu presentación. Te dejamos invitada para que nos acompañes al cierre de las presentaciones. Nosotros continuamos a continuación con nuestro webinar Diálogo Salurbal, Ciudad y Vivienda, determinantes claves para la salud poblacional. Vamos a pasar a continuación a nuestra siguiente presentación. Nos acompaña en este momento la doctora Alejandra Vives. Alejandra es médico de la Universidad de Chile, especialista en salud pública de la Pontificia Universidad Católica de Chile, máster y doctora en salud pública de la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España. Actualmente es profesora del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Católica de Chile e investigadora principal en el estudio RUCAS, Regeneración Urbana, Calidad de Vida y Salud. Es investigadora asociada de CEDEUS e investigadora principal de Salud Urbana en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Alejandra, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, me toca entonces presentar ahora una dimensión de salud urbana vinculada al objetivo 2, que es la evaluación de política. Voy a hacer una presentación breve del proyecto RUCAS, Regeneración Urbana, Calidad de Vida y Salud, como evaluación de impacto en salud de una política pública que pertenece a un sector distinto al sector salud.
El objetivo general de este proyecto es evaluar los efectos del programa de regeneración de conjuntos habitacionales, que es una intervención en vivienda social formal, en la salud y el bienestar de los residentes de dos villas de vivienda social en el país, una en Viña del Mar y la otra en Puente Alto, Santiago. La intervención, que es la que queremos evaluar, se llama así, Programa de Regeneración de Conjuntos Habitacionales, la lleva el MIMBU, en el caso de Viña a través de la Secretaría Regional Ministerial de la Ceremi y en el caso de Santiago a través de el equipo de regeneración urbana. Sí, eso. El objetivo de la intervención es la regeneración de conjuntos de vivienda social que hayan visto un deterioro importante o crítico, ya sea a nivel de entorno construido, a nivel de la comunidad, o sea, en lo social, o a nivel de vivienda, ¿verdad? Y se organizan 3 ejes, que son estos 3, vivienda, barrios, comunidad, con mejoras en las viviendas y ampliación de las viviendas. Se forran las viviendas para mejorar su desempeño térmico, además se mejoran las instalaciones, las techumbres, ¿verdad? Se introducen mejoras en el entorno construido, en las calles y veredas, en las luminarias, se mejoran las plazas, las canchas, y se trabaja activamente con la comunidad en un proceso participativo y además se apoya la organización de iniciativas comunitarias como huertos comunitarios, lugares de reciclaje para la comunidad y la reconstrucción el apoyo a la reconstrucción de los centros comunitarios, ¿no? Donde se reúnen y actúan las juntas vecinales con los vecinos. El diseño del estudio, este es un estudio longitudinal, hace seguimiento de estas 2 villas en el tiempo. Se inicia en Viña del Mar en marzo del 2018. Originalmente el proyecto terminaba en julio-agosto de este año, pero pensamos que va a terminar el verano del año próximo, o incluso quizás en el invierno del año próximo. En Puente Alto se inicia un año después, y lo que hacemos son mediciones sucesivas, en las cuales vamos observando cómo la intervención avanza progresivamente. Es decir, pasamos de un número pequeño o de ninguna vivienda intervenida en la primera medición a un número pequeño y creciente de viviendas intervenidas en la medida que vamos avanzando, lo que nos permite comparar viviendas con intervención con aquellas sin intervención y cómo mejoran unas en relación con las otras a lo largo del tiempo en los indicadores de salud. Esto es un diseño que se llama Step Wedge. Usamos distintos instrumentos para evaluar estos 3 ejes. Uno de ellos es una encuesta a hogares, que se aplica, ¿verdad?, cada 6 meses, del cual tendremos 6 o 7 mediciones. Una pauta de observación intradomiciliaria, donde la persona que realiza la encuesta en el hogar ingresa al hogar y evalúa algunos aspectos de este. Un estudio de condiciones hidrotérmicas con aparatos que miden temperatura y humedad de forma continua en el tiempo durante 2 a 3 semanas. Esto se hizo en una muestra pequeña de viviendas en cada villa. Un subestudio cualitativo a través de entrevistas de grupos focales para entender la historia de las villas, las perspectivas respecto de la intervención, las expectativas y las experiencias. Y un estudio de observación sistemática de áreas recreativas que permite evaluar el uso y las formas de uso de los espacios recreativos antes y después de que estos sean intervenidos. Tenemos un marco conceptual que no voy a describir en detalle, pero que suponemos a grandes rasgos que la intervención descrita aquí en sus 3 ejes va a tener efectos proximales o efectos más inmediatos que tienen más que ver con las percepciones y la satisfacción, y efectos más bien finales o distales desde la perspectiva de nuestra evaluación que tienen que ver con la salud. Quiero mostrar brevemente cómo es la muestra de línea de base, que en Viña del Mar es de abril del 2018. Ahí partimos con 238 hogares que dan cuenta de 682 personas, y en el caso de Puente Alto partimos con 718 hogares, que son 2.448 personas. La encuesta se aplica a una persona por hogar que responde por sí misma, por la vivienda y por la salud del resto de los miembros de su hogar. Esa persona la llamamos informante clave y idealmente es la dueña de casa, y es la misma persona a la que volvemos a encuestar en cada ola sucesiva del estudio. Tenemos una distribución más o menos pareja
entre hombres y mujeres. Por grupo de edad hay un número importante, una proporción importante de menores de 15 años, y en términos de nivel educacional, la población se concentra en aquellos que tienen entre 8 y 12 años de estudio. Voy a ilustrar una parte pequeña de resultados enfocados en el confort hidrotérmico y la salud. Esto tiene que ver con un concepto que es el de pobreza energética, es tremendamente importante en este tipo de vivienda. La pobreza energética es la incapacidad de los hogares de mantener una temperatura de confort al interior del hogar en invierno y en verano. Esto tiene implicancias. La exposición al frío en invierno va a afectar la mortalidad, las enfermedades respiratorias. Si tenemos combustibles contaminantes porque son de más bajo costo, eso también produce contaminación intradomiciliaria y aumento de la probabilidad de enfermedades respiratorias o descompensación de crónicas. Va a producir condensación, humedad y hongos intradomiciliarios, y esto se sabe que tiene impacto, por ejemplo, en la presentación de asma infantil, entre otros resultados en salud. Y en verano el estrés térmico y las olas de calor también impactan en mayor mortalidad, sobre todo en las personas mayores, la probabilidad de tener un accidente vascular encefálico y morir por causas circulatorias y respiratorias, y por supuesto trastornos del sueño durante las noches de calor. Con estos aparatitos, que los llamamos botones, iButtons, medimos las condiciones entonces de temperatura y humedad en un grupo pequeño de viviendas, y aquí voy a mostrar primero Puente Alto, después Viña, en invierno y en verano. Hemos definido en gris, ¿cierto?, la zona de confort térmico para el espacio común de la vivienda, que es el living, en invierno y en verano, y lo mismo para el dormitorio en las noches, que es donde duerme la familia. Y lo que vemos en Puente Alto es que en invierno la gran mayoría, si no todas las viviendas, están por debajo de las temperaturas de confort en el día, y muchas de ellas están pegadas al límite inferior o por debajo del área de confort en la noche. En el verano, la temperatura del living del día está más o menos dentro o por encima del rango de confort, pero durante la noche hay un severo problema de exceso de calor en estas viviendas, en la totalidad de las viviendas evaluadas. En el caso de Viña del Mar, vemos cómo las viviendas son muy frías en invierno, por debajo de la zona de confort, el living durante el día y los dormitorios, buena parte de los hogares, de las viviendas durante la noche. Y el calor, en cambio, es mucho más manejable en la costa, y por lo tanto las viviendas están dentro del área de confort térmico. Ahora vamos a mostrar algunos resultados comparando viviendas no intervenidas, en intervención e intervenidas, y primero mostrarles sobre la presencia de hongos. Estas evaluaciones solo las podemos hacer en Viña del Mar, donde la intervención ha podido avanzar de manera sostenida, y por lo tanto podemos comparar estadísticamente las viviendas no intervenidas en intervención e intervenidas. Y vean ustedes que entre las viviendas no intervenidas y las intervenidas hay una caída muy importante en un índice, que no vale la pena describir en detalle ahora, de hongos en los dormitorios y en el índice de presencia de hongos en la totalidad de los espacios de la vivienda. Aquí vemos también las percepciones de temperatura. En el invierno la casa es muy fría, siempre o casi siempre, en más del 50% de las viviendas no intervenidas, pero en algo sobre el 20% de las intervenidas. Hay una notable mejoría. En el caso del calor, si bien la vivienda es muy calurosa siempre o casi siempre en verano, en una proporción algo mayor en las viviendas no intervenidas que en las intervenidas, veíamos que el calor no es un problema tan severo en la villa de Viña del Mar. Y uno de los problemas más serios en estos conjuntos han sido la escucha de conversaciones y ruidos molestos, alrededor del 60% de las intervenidas, y un poco por debajo del 40% en las no intervenidas. Si miramos esto en un modelo ajustado por edad, por sexo, nivel socioeconómico, personas por dormitorios, estación de la medición, etc., vemos que el frío de siempre o casi siempre realmente está reducido de forma muy significativa en las viviendas intervenidas, por debajo de 1, que es el valor de referencia. En el caso del calor está reducido, pero el rango del intervalo de confianza indica que no es tan significativo, sabemos que no es un problema tan severo, y las conversaciones y ruidos molestos realmente mejora mucho en las viviendas intervenidas, con una reducción muy significativa. Respecto a la satisfacción con la vivienda, satisfacción general,
estamos viendo insatisfacción, que es más fácil de ilustrar como impacto. Se reduce la insatisfacción general con la vivienda, se reduce mucho la insatisfacción con la temperatura, se reduce mucho, aunque sigue siendo ciertamente más problemática, la insatisfacción con el aislamiento acústico. Recuerden ustedes que son territorios de una alta densidad poblacional y por lo tanto sigue habiendo bastante ruido, y la insatisfacción con la luz natural también se reduce, y lo queríamos mostrar porque las viviendas en intervención pasan por un periodo en que están forradas por fuera y por lo tanto realmente la luz natural que ingresa se ve disminuida. Y en el caso de estas insatisfacciones vemos el mismo efecto, se ve reducida bastante y significativamente la insatisfacción general con la vivienda, con la temperatura, con el aislamiento acústico, y con la luz natural el efecto no es tan claro, pero también tiende a haber una mejora. Por último, evaluación en salud. Queremos mostrar dos resultados. Uno, relativo a la presentación de cuadros respiratorios agudos, ya sean altos o bajos, en el mes anterior a la realización de la encuesta, y vemos claramente una tendencia a la disminución en la incidencia de cuadros respiratorios en las viviendas intervenidas en comparación con las no intervenidas. Aquí, para la visión epidemiológica, el intervalo de confianza pasa por el 1, significa que todavía la asociación no alcanza significación estadística. Esto tiene que ver mucho con el tamaño muestral. La villa en Viña del Mar, y por eso les mostré los tamaños muestrales, es pequeñita. Entonces la evaluación desde el punto de vista estadístico es más complejo. Quiero llamar la atención sobre algo que no podemos analizar en un modelo multivariado, pero que sí es muy importante, que es que los cuadros respiratorios agudos bajos se ven notablemente disminuidos en menores de 15 años, es decir, y mucho más que en los adultos. Es decir, el impacto, el beneficio en salud respiratoria de enfermedades más severas, porque son del aparato respiratorio bajo, son muy importantes en los niños. Y por último, la mala salud general de los mayores de 15 años, también se ve una tendencia a la mejora en las viviendas intervenidas, pero aquí la significación estadística no es tan importante, y probablemente este sea un efecto que observaríamos si pudiéramos seguir a esta población en más largo plazo. Tres citas del estudio cualitativo. La primera es de una vecina en un hogar, en una vivienda no intervenida, que dice: en el dormitorio de ella, y se refiere a su hija, preferí poner un camarote dentro y una cama chica con tal de que no se ahogara en el espacio. Así que tuve que agrandar el dormitorio hacia el living y achicar el living. Los espacios son viviendas de alrededor de 40 metros cuadrados, son realmente pequeños. Esta es una niña que tenía problemas respiratorios y por lo tanto necesitaba un espacio más grande para habitar de acuerdo a su madre. Y luego en las viviendas con intervención, una vecina que dice: sí, ahora dan más ganas de arreglar la vivienda, de pintarla, de hacerle cosas que no se podía hacer antes. Las ganas, el entusiasmo. La otra vecina que dice: y antes, como que llegaba del trabajo, me sacaba los zapatos y me iba a mi pieza. Ahora no, ahora yo paso más acá, en el living, disfruta más de sus espacios, ¿verdad? Y la última que dice: y entonces me dice el chofer de un taxi colectivo: oiga, y usted en esa parte, allá arriba en el cerro, ¿dónde vive? Y ella le dice: no, yo vivo en Las Lindas, yo vengo en la parte donde están las ampliaciones. Es decir, un cambio de mirada sobre su lugar de residencia, donde ahora son Las Lindas, donde ahora son las que están ampliándose, mejorándose. Entonces, algunas palabras al cierre. Tremendos desafíos para un estudio de esta naturaleza. Una importante movilidad de la población, es población de bajo nivel socioeconómico, está cambiándose de vivienda, allegándose, desallegándose y mudándose con altísima frecuencia. Las intervenciones son muy complejas, los tiempos se alargan, enfrentan desafíos, en el caso de ahora el estallido social, después la pandemia y las cuarentenas, y desafíos propios de los procesos participativos, del financiamiento, y eso hace que los tiempos de la intervención se alarguen y que la investigación vea complicado su expectativa, y esto se da en Chile y en todos los proyectos de este tipo que conocemos en el norte global, en Europa, en Estados Unidos. No es exclusivo de aquí, pero es un tema que hay que abordar.
Otro desafío es los efectos a largo plazo. Hay muchas cosas que podrían verse a largo plazo que en el marco del proyecto tal como es hoy no los podemos mirar, pero quisiéramos poder hacerlo. Y el tremendo desafío del COVID-19, el no poder salir a terreno, tener que hacer contactos telefónicos, cambios muy interesantes en el perfil epidemiológico, la gente cambió los hábitos, se lava las manos, ventila la vivienda, usa mascarilla, ha cambiado el perfil epidemiológico en la salud, digamos. De hecho, el estudio del impacto en enfermedades respiratorias lo tuvimos que hacer con las mediciones pre-COVID, porque post-COVID no teníamos enfermedades respiratorias en nuestra muestra. Contribuciones de este estudio: primero la contribución científica desde Latinoamérica a la evidencia disponible sobre cómo la vivienda afecta a la salud y cómo las intervenciones que mejoran la vivienda y el entorno pueden también repercutir en la salud y el bienestar de la población. La proyección de este estudio: queda mucho por estudiar, mucho por medir, mucho por analizar, los efectos indeseados, como por ejemplo la gentrificación, el impacto del COVID-19, tenemos un estudio corriendo, esperamos en alguna oportunidad compartir resultados, el estudio de la mejora de áreas recreativas, del trabajo con la comunidad, todo eso está en proceso, en desarrollo. La relevancia de esto es tremenda para el bienestar, para la percepción de dignidad, para la salud y sobre todo para la infancia. Hay un énfasis que poner en el tema de la salud de los niños, el desarrollo saludable de los niños y en el futuro de estos niños cuando sean adultos, ¿verdad? Y el impacto en salud poblacional: debemos considerar que hay al menos 76.580 viviendas en condiciones críticas, viviendas sociales de esta naturaleza, de acuerdo a un estudio del MIMBU, y por lo tanto, si una intervención de este tipo es beneficiosa y alcanzara al conjunto de viviendas críticas, el impacto en salud en la población sería tremendo. Para más información tenemos esta publicación que está disponible de acceso gratuito. Aquí aparecen muchos más detalles del estudio y agradecimientos enormes por su atención y al equipo actual de RUCAS que aparece ahí en la foto. Y los nombres Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandra. También, igual que el trabajo presentado por Tania, tremendamente interesante. Tengo 1.000.000 de preguntas, pero me las voy a aguantar. Imaginamos que quienes nos están viendo en su casa también tienen muchas preguntas. Pueden aprovechar de dejarlas en el chat. Todas las preguntas serán contestadas. Podemos agregarlas al final de la discusión. Si no hay tiempo para aquello, serán contestadas en el chat. Y si se acaba el seminario antes, el equipo se comprometió a contestar por correo electrónico. Ese es el desafío, que ninguna pregunta quede sin contestar. Nosotros vamos a continuar con estos diálogos Salurbal, ciudad y vivienda, determinantes claves para la salud poblacional. Y a continuación vamos a tener un panel de discusión de lujo. Tenemos 3 invitados que van a tomar como insumo las presentaciones que vimos anteriormente, tratando de contestar 2 preguntas bien puntuales. La primera es: ¿de qué forma la evidencia en materia de salud y calidad de vida se utiliza para la elaboración de políticas de ciudad y vivienda? Y la otra pregunta es: ¿de qué manera la investigación científica y la relación con la academia puede contribuir a que las políticas y programas en ciudad, barrio y vivienda incorporen la salud y la calidad de vida como elementos claves de su diseño e implementación? Esas son las 2 preguntas que intentaremos poder abordar en las intervenciones que a continuación nuestros panelistas podrán comentar. Tienen 7 minutos para poder referirse a estos temas. La idea es poder mantenerlos lo más ceñidos posible al tiempo. A continuación, voy a presentar a la primera persona que va a intervenir. Es Carolina Toá, politóloga y magíster en Ciencias Políticas de la Universidad degli Studi de Milano. Ha tenido una muy destacada trayectoria política y social. Fue alcaldesa de la Municipalidad de Santiago en el periodo 2012-2016 y diputada por 2 periodos. Actualmente es docente en la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago, consultora y conferencista en materia de políticas públicas, democracia y ciudad. Carolina, por favor, tienes 7 minutos para comentar acerca de estos trabajos y tu perspectiva. Ok, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas felicitaciones a esta iniciativa. Creo que este es un tema de esos que están por explotar todavía. El tomar plenamente conciencia de cuánto nos jugamos de la salud en la forma que le damos a la ciudad y en la manera que resolvemos sus dilemas, sus desafíos. La vivienda es uno de ellos, pero no es el único. Creo que claramente Chile es un país que todavía no termina de asimilar esto, y creo que en general en el mundo son temas que se han ido incorporando en la reflexión más recientemente, pero aquí claramente nosotros tenemos
un camino que recorrer, donde los pasos que hemos dado todavía, desde mi perspectiva, son de una gran timidez, no porque no tengamos iniciativas, no porque no haya programas o proyectos que tratan de incorporar este punto de vista, sino porque en realidad la forma en que funciona la salud en las sociedades actuales hace que nos juguemos la salud de la población en las formas en que vivimos, en la forma en que desarrollamos la cotidianidad, en el entorno del medio ambiente, en cómo convivimos, en cómo nos movemos, en cómo nos alimentamos, y de eso creo que estamos lejos de tomar todavía plenamente conciencia. Seguimos pensando que la salud se juega, por decirlo así, en el consultorio, en el acceso a un médico, una doctora, a medicamentos, exámenes, y la verdad es que la salud se juega en la vida diaria, y creo que la política pública en esto tiene una oportunidad de hacer una diferencia enorme, y todavía hace una diferencia muy menor. Y creo que ahí ciertamente las dos preguntas que ustedes hacían nos ayudan a pensar qué podríamos cambiar para realmente hacer de las políticas públicas un motor para que nuestras ciudades realmente contribuyan a la salud de la población, la salud integral, el bienestar, la salud física y mental, y el bienestar como calidad de vida en un sentido más amplio. La primera pregunta se refería a cómo está entrando hoy día este tema. Entra como un factor de corrección, como un agregado, como una especie de modificación en el margen, porque ciertos proyectos se realizan, no entra todavía en el corazón de las políticas, por una razón muy simple, y es que nuestro sistema de políticas públicas es un sistema extremadamente sectorializado. Las políticas se hacen por especialidad, las hace el gran motor de las políticas en Chile, son los ministerios sectoriales, y los ministerios sectoriales en general son bastante orgullosos y celosos de su especialidad, y por lo tanto les cuesta mucho poner en discusión lo que ellos hacen a la luz de otras disciplinas, otros ministerios, otras instituciones que les puedan corregir, enmendar, modificar lo que es su mirada de cómo debieran actuar. Entonces ahí es donde tenemos nuestro gran obstáculo. El concepto que está detrás de esto de la salud urbana es la idea de salud en todas las políticas. Eso significa llevar la salud a la educación, llevar la salud al transporte, llevar la salud a la vivienda, llevar la salud a la manera en que resolvemos prácticamente todos los temas de las políticas públicas, y para eso se necesita una forma de pensarlas, de concebirlas desde el principio, y no solamente en el último momento, en el detalle marginal, no sé, ponerle aislación a las ventanas para que así la temperatura sea más confortable. ¿Qué puede hacer el mundo de la academia y la ciencia respecto de esto? Bueno, creo que hay mucho que hacer. Una cosa fundamental es lo que ustedes están haciendo, que es mostrar la diferencia que hace en la salud el tener una ciudad de un cierto tipo, el resolver los proyectos de vivienda de una manera, el enfrentar los temas de equidad o de transporte, ver esos impactos y tratar de que eso ayude a crear conciencia y cambiar. Pero así como es importante mostrar ex post los resultados, es fundamental, y ahí hay un gran eslabón perdido, que en la evaluación que se hace al inicio de los proyectos, la evaluación que tienen las políticas para ser aprobadas de los proyectos de inversión, estén metidos estos criterios transversales. Y hoy día nuestro sistema no solo no los considera, sino que casi castiga que tú mezcles distintos factores para evaluar una política. De hecho, las inversiones públicas te obligan a evaluarla desde una perspectiva. Entonces, si una política tiene la virtud de que ayuda a la vez a resolver un problema de vivienda y un tema de salud, bueno, ese tema de salud va a quedar invisible en la evaluación. Y si queda visible, va a subirle el costo al proyecto en lugar de favorecer que tenga una evaluación positiva. Eso es algo que tenemos que modificar. Y ahí voy con algo que me parece muy importante, y es que el conocimiento, la investigación nos puede hacer ver mucho de cómo estas cosas están relacionadas y de cómo podemos mejorar virtuosamente, por decirlo así, de manera encadenada, la salud con la calidad de vida, con la equidad, con el medio ambiente, con la economía. Los encadenamientos son súper positivos. En general, las cosas que le hacen bien a la equidad ayudan al medio ambiente y también son positivas desde el punto de vista de la salud, y son cosas que le abaratan la vida a las personas. Pero creo que donde nos falla esto, que es tan de sentido común,
es que para llevarlo a la práctica hay que intervenir en otras dos áreas que no entran en esa ecuación. Y una es la institucionalidad. Si la institucionalidad no tiene herramientas para tomar estos elementos integrales, la evidencia científica puede ser categórica, la investigación puede ser contundente, pero la manera en que las instituciones deciden está disociada de esa manera de mirar los problemas integrados. Entonces, creo que hay que ponerle a los equipos y hay que ponerle a las recomendaciones también elementos que nos ayuden a cambiar nuestra institucionalidad, nuestra manera de decidir las políticas, de implementarlas, el peso que tiene el territorio en esto, que es fundamental. El territorio es mucho más integrador que los ministerios sectoriales. Y lo segundo, en esa misma dirección, es la dimensión de la comunicación, la dimensión del contacto con las personas, de cómo se transmiten las políticas, porque las políticas de este tipo a lo que apuntan en realidad es a meternos en la salud como en los hábitos de vida cotidiano, a impulsarnos a cambiar la manera de vivir, y eso requiere una comunicación muy distinta de la que estamos habituados, ¿no? Que es la política con el objetivo directo y olvidarnos de todo lo demás, es como la política como el shot que te resuelve el problema, en lugar de mirar integralmente sus efectos y cómo nos afecta la manera de vivir, y creo que eso requiere un tipo de diálogo mucho más horizontal, mucho más de información más completa, mucho más amplio, de mirar a la persona como persona y no como paciente, como usuaria, como peatona, como conductora, sino como ser humano integral. Entonces hay que complementar con la institucionalidad, con la comunicación, para tener más impacto. Muchísimas gracias, Carolina. Tremendamente interesante, y esa visión holística, ciertamente, junto con incorporar a la ciudadanía en estas discusiones, parece fundamental, y por eso este seminario es tan importante, porque permite justamente gatillar estas conversaciones que finalmente pueden terminar con productos que son valiosísimos para toda nuestra sociedad. Muchas gracias, Carolina. Por favor, quédate para que nos acompañes después en la ronda final de preguntas. Para continuar con este panel, invitamos a continuación a que se una con nosotros contestando estas mismas dos preguntas: de qué forma la evidencia en materia de salud y calidad de vida se utiliza para la elaboración de políticas de ciudad y vivienda, y de qué manera la investigación científica y la relación con la academia puede contribuir a que las políticas y programas en ciudad, barrio y vivienda incorporen la salud y la calidad de vida como elementos clave de su diseño e implementación. Invitamos a continuación a unirse al panel a Guillermo Rolando. Él es ingeniero civil de la Pontificia Universidad Católica de Chile y máster en políticas públicas de la Universidad de Harvard en Estados Unidos. Ha trabajado por más de 15 años en proyectos de desarrollo y superación de pobreza, tanto en su diseño como en las fases de implementación. Ha tenido una destacadísima trayectoria en el sector público y actualmente es subsecretario de Vivienda y Urbanismo del Gobierno de Chile. Guillermo, por favor, el micrófono es tuyo. Gabriel, muchísimas gracias y un gran abrazo a todos los organizadores. Muchas gracias por esta invitación. Aprovecho también de saludar a Carolina, a Evelyn también, que nos toca trabajar mucho juntos, gran Seremi de la región de Valparaíso. Varias reflexiones. Lo primero, para compartir, ¿no? Que yo creo que es bien interesante ponerlo en un contexto histórico. Los primeros atisbos de política habitacional, antes incluso que una mirada urbana en nuestro país, se ancla absolutamente en los temas de salud pública, dentro de todo el contexto de la cuestión social, todo lo que está ocurriendo en los conventillos, y yo creo que es bien interesante pues, como recordarlo, ¿no? Los temas de salubridad, de acceso al agua, manejos discretas, y esas son las primeras génesis. Después se van desarrollando una serie de programas, otros masivos hace no tanto tiempo, todo el esquema, por ejemplo, de casetas sanitarias, que se podrán cuestionar muchas miradas, pero el gran foco es justamente el foco de salubridad, de salud, de las condiciones, lo que le llamamos nosotros lograr los estándares mínimos de cualquier ser humano en nuestro territorio, y es uno de los anclajes que tiene gran parte de nuestras políticas. Si lo llevamos incluso ahora en los últimos años, ¿sabes? Como una persona que, como se podrá imaginar, muy involucrada en lo que es diseño de política pública urbana, habitacional, solo por mencionar algunos ejemplos, y aquí me queda la duda, porque entiendo que aquí hay un panel, ¿cierto?, para discusión, de conversa, es como para poner esta doble lógica. Se habla de la incidencia o la evidencia científica, y para ser bien francos, nosotros anclamos gran parte de nuestras decisiones en lo que son las vivencias. Y las vivencias con las miles de personas, comités, ¿cierto?, pobladores con quienes nos reunimos, y de manera directa o indirecta son temas absolutamente vinculados al bienestar, al confort y lo que es la salud. Algunos ejemplos, por ejemplo, a todas las mejoras térmicas, ¿cierto?
cuando lo vamos observando en distintos lugares, o las mejoras en sí mismo, ¿cierto?, de las unidades, cuando hay altos niveles de humedad, con los niños que uno observa que se enferman con mucha frecuencia en algún condominio social, por ejemplo, vienen las mejoras térmicas. Vuelvo a hacer la pregunta, que no, si se dan cuenta, no está anclado en un estudio específico de un proyecto específico, sino que dado que esto va ocurriendo, el Ministerio trabaja, y me queda dando vuelta lo que plantea muy bien Carolina, desde el punto de vista de la sectorialidad o estos compartimentos que a veces no ocurren en el esquema público, ¿no? Para seguir poniendo otros ejemplos. Con el coronavirus, ¿cierto?, que se visibilizó mucho los temas de hacinamiento, dificultad, el análisis permanente de cuáles deberían ser las dimensiones mínimas. No quiero hacer un reclamo mismo, pero afortunadamente ya hace cerca de una década entera, 10 años atrás, una norma de que tiene ya ciertos niveles de dimensiones, tanto en los departamentos, cuando es en altura, o en las casas, ¿cierto?, cuando son extensión, que justamente lo que busca es que básicamente se reduzca, en la mayoría de los casos, a cero lo que es el hacinamiento. De todas nuestras áreas, por ejemplo, de los espacios públicos, muy anclado, así que lo empiezo a vincular con ciertas evidencias de las recomendaciones, en este caso de la OMS, ¿cierto?, de cuántos metros cuadrados por habitante de áreas verdes, donde nosotros obviamente vamos diseñando y vamos trabajando cada uno de los temas. Lo que explicaba muy bien Alejandra y que nos ha tocado trabajar bastante juntos, ¿no? Me refiero con la universidad y con otros actores en estos programas de regeneraciones, que básicamente es que el Estado reconoce, y no es muy fácil que a veces ocurra, que el Estado reconozca errores, y aquí se reconoció como Estado de que se construyó de manera masiva hace muchos años atrás en condiciones de precarización, sin los equipamientos, sin esquemas de ventilación con altos niveles de hacinamiento, y claramente ahí el Estado tiene que volver a construir, pero ciudad sobre ciudad. Pero me sigue quedando esta pregunta desde el punto de vista de que no sé si muchas de estas cosas, la cartera, lo digo de primera fuente, lo hacemos porque el mundo científico ha sido tan robusto en poner sus evidencias que ahora es como una condición básicamente sine qua non, ¿cierto?, que hay que hacerlo, o porque, y a mí queda dando vuelta, o esperamos de que el mundo científico vuelva una vez a evaluar qué implicancias tienen. Me quedo dando vuelta una de las láminas, por ejemplo, que plantea muy bien Alejandro respecto, cuando decía, por ejemplo, la enfermedad respiratoria, ¿cierto? Si es que uno fuese tal vez muy, muy, muy frío, de acuerdo, solo lo que me basé en esa lámina, uno diría, no tiene ninguna incidencia. Si se dan cuenta, baja literalmente un punto. Creo que era Alejandra, bajaba de 14 a 13%, y uno diría, mira, el tremendo esfuerzo del Estado, pero la valoración de la subjetividad y la calidad de vida es total, es enorme. Y también lo fue planteando Tania en sus presentaciones. Y me quedo también con muchas de las reflexiones, cuando decían, por ejemplo, ya en el caso de Viña del Mar, de hecho mañana mismo tenemos una muy buena agenda con Evelyn, de las miles de cosas en campamento. Además vamos a ir a este conjunto que es en Glorias Navales, para que vean que estamos bien involucrados en todos estos temas en el día a día. Y hay esa subjetividad, ¿no? Pero también se aplica como al día a día, desde la calidad de vida, que incide mucho. Yo en realidad, más allá de seguir listando una serie de programas, otras cosas, si quieren, muy técnicas que sí nos han ayudado, por ejemplo, lo que es el asbesto-cemento, ¿cierto?, la incidencia, y usted lo maneja mucho más que nosotros, en los aumentos de cáncer. Obviamente nosotros ya dejamos de construir con esas materialidades, cuando hay que hacer remediaciones de suelo, cuando están vinculados, por ejemplo, algunos terrenos, algunos, por ejemplo, restos mineros o algunas otras cosas que obviamente se remedian, y eso muy basados, por supuesto, en los estudios de suelo en sí mismo, de la incidencia científica, pero sí quiero con mucha honestidad dejar esa reflexión, que gran parte de las tomas de decisiones que hacemos, por no decir prácticamente en su totalidad, se basan en las reuniones, en las declaraciones, en las percepciones, en las transmisiones de las calidades de vida de las personas, donde básicamente a todos nos piden que nos esforcemos para poder lograr esos umbrales de dignidad, y eso se ha ido mejorando muchísimo con los años. Pero dejo absolutamente la pregunta, que si es que lo que se requiere, por ejemplo, para mejoras futuras, es más incidencia científica, o seguir preguntando respecto a cómo son las mejoras en sí mismo, y por supuesto nunca dejando de lado que es lo que más finalmente nos mueve a todos, ¿no?, que son las vivencias y lo que pasa en cada uno de los territorios. Eso por nuestro lado. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Guillermo. Realmente interesante porque efectivamente las vivencias, las declaraciones de las personas, cómo viven ellos, su realidad muchas veces cuesta captarla y por lo tanto este tipo de evidencia que se recoge debe incluir también, ¿cierto?, esas expresiones que tienen que ver con la visión de quienes están viviendo en aquel momento ese problema. Te damos las gracias nuevamente, te invitamos a que nos acompañes después para las preguntas. A continuación vamos a invitar a que se una a este panel de conversación a Evelyn Mancilla, asistente social de la Universidad de Concepción con una larga y dilatada trayectoria marcada por el sello social y dedicada al trabajo con y para la ciudadanía. Fue directora regional de la Junji, asesora en la Municipalidad de Valparaíso y del Congreso Nacional, y actualmente se desempeña como Seremi de Vivienda y Urbanismo en la región de Valparaíso. Evelyn, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Gabriel. Voy a tratar de adaptarme a los 7 minutos para que tú no me cortes, pero es bastante difícil. Tengo muchas cosas que decir. La primera, agradecer a todos quienes han participado en estos estudios. A mí me parece tremendamente importante que tengamos académicos conmovidos, además de trabajadores por el bienestar y la calidad de vida de las personas. Eso es lo que a mí me mueve hoy día también para poder estar trabajando en lo que hago. Varias cosas que se me vienen a la mente al escuchar todas las exposiciones y por supuesto también compartir varios de los análisis. El primero, yo creo que tenemos un desafío muy grande en términos de salud física, psicológica, emocional. Cuando nosotros diseñamos, y digo nosotros como ministerio, diseñamos la política pública que nos toca a partir de la posta que nos van dejando los distintos gobiernos, que yo creo que eso también es parte de lo que nosotros deberíamos incorporar al análisis. Cada gobierno tiene una forma de poder implementar una política pública. Y la política de vivienda yo creo que ha sido claramente mejorada con los años. Pasamos de viviendas de 29 metros cuadrados, no sé si ustedes se acuerdan de la vivienda social dinámica sin deuda, que eran viviendas a media, de entregar casetas sanitarias, a hoy día tener proyectos que son nuestros regalones, sobre todo aquí en la región, que son proyectos de integración social, urbana y territorial. Y le pongo el apellido de urbana y territorial porque precisamente acá en la región de Valparaíso lo que nosotros hemos promovido durante este tiempo es poder generar lo que precisamente ustedes han detectado como un diagnóstico y un problema, que es la segregación. Nosotros hoy día no solo tenemos que llevar la política pública de vivienda centrada en que las personas puedan tener una vivienda bonita, buena, de calidad, espaciada, sino también territorios que estén integrados a estos conjuntos habitacionales. ¿Y qué queremos decir con eso? Cuando nosotros promovemos, y lo llevo al plano de la región, y el subsecretario me va a entender muy bien, porque esto lo hemos hablado muchas veces, porque acá en la región nosotros cuando promovemos los proyectos de integración social, territorial y urbana con los distintos participantes, siempre les pedimos que esta integración no solo tenga que ver con una integración socioeconómica, es decir, que vivan personas de distintos estratos sociales o de distintas caracterizaciones en términos del registro social de hogares, sino también estamos hablando de una integración territorial, donde además estas comunidades puedan tener acceso a parques, espacios públicos, a un paradero de micro, que pase la locomoción colectiva y por otro lado tener equipamiento dentro de esos barrios. Por lo tanto, ya no estamos hablando de una vivienda saludable, una vivienda digna, sino también un territorio y una ciudad justa, que es lo que yo creo que la ciudadanía también nos ha venido exigiendo. Y en función de eso, efectivamente, si nosotros nos vamos hoy día a la pirámide de las necesidades de Maslow, nos quedamos absolutamente mucho más allá de la necesidad básica de las personas. Hoy día yo creo que además tenemos que pensar no solo en la salud física individual, sino también en la salud mental y social de nuestras personas. Porque cuando yo voy al territorio, cuando yo voy donde se están diseñando estos programas, el otro día estuve en Villa Arauco, que estamos comenzando la etapa de diagnóstico del programa de regeneración de conjuntos habitacionales. Los vecinos me contaban, por ejemplo,
la importancia de poder acompañar en el proceso de esta regeneración del espacio a los adultos mayores, porque a ellos les cuesta mucho poder entender que van a tener que salir del departamento donde están o que se van a hacer modificaciones ahí. Ellos normalmente son personas muy solas, entonces ahí se produce otra complejización dentro de esto, y un componente que yo también debo agregar a la pega que me toca hacer acá en la región, que dice relación, ¿por qué no podemos contratar, por ejemplo, un psicólogo o psicóloga que esté en territorio con la gente, que los atienda, que pueda disponer del tiempo para atender las necesidades mentales, de salud mental de nuestras familias? Entonces, cuando ustedes nos plantean este diagnóstico, por supuesto que yo valoro el trabajo que hace la academia. ¿Cómo no querer que tengamos más académicos como ustedes que estén destinados a revisar un problema puntual para poder transformarlo en una política pública? ¿Qué creo que nos falta? Es un acercamiento entre el mundo de la academia y el mundo de quienes son las personas que toman las decisiones y quienes finalmente ponen los recursos para la implementación de la política pública, que ahí yo comparto, debe existir no solo una mirada intersectorial de todos los ministerios para poder apuntar a una misma política pública para mejorar la calidad de vida de todas las personas en el entorno de ese barrio, sino también estamos pensando en una mirada holística, integral, que incluya el contacto con la gente, la opinión de las personas a la hora de construir esa política pública, que ustedes lo rescatan muy bien en los distintos diagnósticos que hoy día nos han expuesto. Y solo para terminar, yo quiero decir que a nosotros nos importa mucho hoy día poder llegar a todas esas personas que realmente necesitan poder tener una solución habitacional. Pero sí comparto y me quedo con la tarea que es mi preocupación permanente, que esa solución sea integral, de la mano con la gente, escuchando a las personas y además con una política pública que incluya el que las personas hablen, digan y vivan en una ciudad integrada y justa. Muchísimas gracias, Evelyn, por tu perspectiva, tremendamente interesante también, de alguien que está permanentemente trabajando en esta área. Vamos a pasar a continuación a algunas preguntas del público que queremos compartir con ustedes y con nuestros panelistas, por supuesto. Carolina, tú mencionaste algo súper interesante que tiene que ver con la interseccionalidad y la visión de salud en todas las políticas públicas, como integrarla como un elemento permanente ahí. Y nos preguntan cómo la mercantilización de la política social y de la vivienda en particular puede impactar de manera negativa este intento por incorporar a la salud en todas las políticas públicas. ¿Qué opinión nos podrías dar al respecto, Carolina? Bueno, yo creo que sin duda impacta cuando se incorpora esta mirada mercantilizada, ¿no? Lo que estamos hablando es que la política pública entra en un juego de mercado, y en un juego de mercado todo lo que signifique colgarle más objetivos a una política, todo lo que signifique apuntar con una política a lograr también ahí mismo otros propósitos que tenemos, ciertamente puede llegar a tener en el corto plazo generar la idea de que tú estás complicando las cosas o que las estás encareciendo, vas a requerir otros profesionales, pero muchas políticas de esta naturaleza, la enorme virtud que tienen, por eso yo creo que lo clave es pescar el circuito completo, es que terminan reportando a la larga para el Estado y para la sociedad un ahorro de recursos. Son políticas que en la salud se ponen en el lado de la prevención, son políticas que ayudan a prolongar nuestra salud en lugar de curarnos una vez que nos enfermamos. Entonces, eso en una mirada de corto plazo, de costo-beneficio, de cómo lo hago más barato, parece invisible, pero si empiezas a mirar la política pública como debiera ser, que es desde el punto de vista del bienestar que causa la sociedad y de los costos que le ahorra respecto a atender los problemas más tarde, son políticas mucho más eficientes, son políticas incluso desde ese punto de vista estrictamente financiero, que tú las puedes defender perfectamente, pero con una mirada de interés general, no de el ahorro del operador directo que está a cargo, ¿no? Que estás cumpliendo un servicio en la ejecución de una etapa acotada de la política. Entonces yo creo que efectivamente la incorporación de los privados, yo no digo que la tengamos que demonizar, pero nunca podemos someter la política pública al cálculo de utilidad del privado, porque ese cálculo no va a ver la película completa.
Exactamente, y el día de hoy con una visión que tal vez es un poco corta, que se ajusta tal vez a los tiempos de los periodos presidenciales, por ejemplo, cuesta tal vez impulsar políticas que tal vez son un poco más costosas, que van a haber frutos en un plazo que es mayor y que por lo tanto tal vez a veces cuesta un poco más justificar. Invitamos a nuestros panelistas, por supuesto, si quieren comentar sobre la misma pregunta, que abran sus micrófonos y se incorporen. Yo de todas maneras tengo otra pregunta directamente que me gustaría hacerle a Guillermo, una muy interesante que nos llegó. Diversos estudios sugieren que la polarización socioeconómica de las ciudades, donde tanto la pobreza como la riqueza se concentran espacialmente, tienen un considerable impacto en el bienestar social y consecuentemente en la salud de las personas. ¿Se pretende considerar la homogeneidad social como un factor relevante a considerar en política de vivienda social? Lo primero es que comparto completamente el diagnóstico. Hemos ido construyendo por décadas, varios que llevamos muchos años estudiando esto, lo analizamos, lo anclamos incluso en lo que es la estructura socioespacial de la hacienda. Imagínense, desde esa época que a nuestro juicio las ciudades se fueron replicando estas subsegmentaciones, ¿no? Y que tiene, y nos ha generado una serie de efectos absolutamente negativos, ¿cierto? No nos vinculamos, no nos conocemos, no nos conectamos, y con todos los efectos negativos que eso tiene. Ahora, sin ánimo de nuevo de hacer una defensa corporativa, como se dice, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, pero ya hace bastantes años yo trato de ser bien respetuoso de lo que pasa en esta cartera, para que no se cree que justo los que estamos sentados ahora somos los que se nos ocurrieron algunos de estos temas que se vienen discutiendo hace mucho tiempo y con urgencia. Primero, todos los conceptos de integración social y desde muchas prismas, y lo quiero conectar en algo, la pregunta que también recogió muy bien Carolina. Por ejemplo, a nuestro juicio se requiere mucho más Estado en lo que es la gestión de suelo, que es una de las primeras herramientas para poder asegurar de que haya buenas localizaciones indistinto de tus ingresos y de tus orígenes. Se viene trabajando hace mucho tiempo y creo que hay un consenso. Me gusta ser franco en esto. Llevo varios años dedicado a estas cosas y entre otras temáticas relativamente similares. Y hace una década, no hace 100 años, hace una década, el que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo adquiriera suelo, gestionara suelo, comprara suelo, se consideraba un intervencionismo del mercado y con todos los efectos negativos que eso tiene. Entonces, yo la verdad que agradezco mucho el que esto haya ido evolucionando y que hoy día se requieran esos consensos. Hoy día uno de los pilares claves, y no lo digo como el eslogan de turno, mira, la integración, es la manera que tenemos que volver a construir nuestras ciudades. El mismo ejemplo que fue comentando Tania y Alejandra, que ellos los conocen bien en el día a día, responden a políticas de varias décadas atrás, ¿no? Hiperconcentraciones, las zonas periféricas, bueno, todo lo que conocemos. Y se está haciendo muchos esfuerzos para revertirlo. Así que sí, para cerrar la pregunta, que creo que parte algo así como si se va a considerar, sí lo digo con mucho orgullo como ministerio, más que un gobierno de turno, es un pilar esencial y no se puede volver atrás en eso. Qué bueno saber qué se está haciendo, me parece fundamental, particularmente considerando lo muy segregada que se encuentra en muchas de las ciudades actualmente en Chile. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta también que nos encantaría que por favor Evelyn pudiera abordar. Si alguien por supuesto quiere comentar también, bienvenido. Evelyn, ¿existe alguna reflexión en torno a cómo está la salud mental de las personas que se encuentran en situación de discapacidad y no tienen una vivienda acorde a sus necesidades, que muchas veces son muy especiales? Sí, yo creo que, como decía el subse, nosotros hemos ido avanzando y hemos ido tomando la posta de distintas políticas públicas que se han desarrollado en los distintos gobiernos, y en función de eso cada vez se ha ido ampliando mucho más la posibilidad de trabajar y hacer proyectos que incluyan a personas en situación de discapacidad. Es lo que podemos ver en los distintos departamentos y casas. Hoy día tenemos política pública que está destinada precisamente a personas en situación de discapacidad. Hay departamentos que, por ejemplo, se hacen en los conjuntos habitacionales que están en el primer piso, que las puertas son más anchas, que en los baños no tienen tinas, sino más bien son lisos para que una persona en silla de ruedas pueda ingresar y se pueda duchar, tienen manillas. Sí, yo creo que cada vez se está implementando mucho más, pero por supuesto que estamos en deuda. Y esa es una deuda de la sociedad en su conjunto. Nosotros no solo deberíamos trabajar en función
de darle un puntaje adicional o mayor a las personas que postulan a nuestra política de vivienda cuando ellos presentan algún nivel de discapacidad, sino además nosotros deberíamos trabajar en función de poder incorporarlos en muchos más proyectos, pero tal como comentábamos, la política pública también es lenta de implementar, y sin duda hoy hay cosas que se están haciendo, pero tenemos que hacer mucho más. Exactamente, se agradece por supuesto el esfuerzo de tratar de ir incorporando estas visiones en el diseño e implementación de políticas públicas. Nos gustaría también invitar a la discusión, por supuesto, a Tania y Alejandra, y hay una pregunta muy interesante que tiene que ver con cómo se incorporan los diferentes efectos de las intervenciones urbanas o de la no intervención en niños y adultos. Si hay diferencias, cómo se mide ese impacto, qué tan difícil es y por qué hacerlo en el fondo. Me gustaría saber si Tania, por ejemplo, puede ayudarnos con esta pregunta. Claro. O sea, claramente hay un impacto diferencial y también el ciclo de la vida, en el fondo, tiene las distintas etapas de la vida, tienen impactos diferenciales que pueden verse a futuro. Por ejemplo, justamente en este tema de enfermedades crónicas, uno ve que desde el embarazo puede haber algunos factores de riesgo que, por ejemplo, tienen relación con el desarrollo futuro de enfermedades crónicas. Entonces, claramente hay un tema ahí en la etapa en que uno está viviendo con cómo se van presentando ciertos problemas de salud o factores de riesgo. Y por otro lado, ya desde la perspectiva de la ciudad, también esto tiene un efecto diferencial, porque en el fondo las necesidades de uno no son las mismas necesidades de otro. Nosotros podemos ver, por ejemplo, el tema del adulto, en que lo concentramos a lo mejor en el tema del empleo, en los problemas de los tiempos de traslado, pero cuando pensamos en un niño, nosotros tenemos que evaluar justamente si tienen acceso a, por ejemplo, áreas verdes, a este tema de cuando uno piensa en la seguridad, ¿no?, del barrio. ¿Por qué yo debería dejar que mi hijo jugara en un lugar donde a lo mejor la exposición a vehículos me asegura accidentabilidad o puede haber un problema ahí mayor de consumo de drogas, qué sé yo? Entonces, ¿dónde queda mi hijo? Mejor lo dejo, ¿cierto?, en la casa, encerrado, mirando la tele. Entonces, claramente hay un impacto diferencial ahí de dónde uno va a salir y cómo se puede, en el fondo, influir en esos distintos determinantes. Ahora, otro tema que es lo que más nos atañe a nosotros son las dificultades en las fuentes de información que tenemos. Y entonces, claro, nosotros quisiéramos, por ejemplo, estudiar más niños, pero algunas de las fuentes de datos que tenemos están diseñadas para entrevistar adultos. Entonces, ahí cuesta un poco más conseguir la información, o por ejemplo, hay algunas de las informaciones que tenemos están más para el sistema público que para el sistema privado. Entonces, en diferentes fuentes de datos que nosotros podemos acceder, tenemos efectos diferenciales. Ahora, de todas maneras, por ejemplo, en el proyecto se están analizando datos de niños en mortalidad infantil, por ejemplo, separadamente justamente de lo que es adulto, por estos efectos diferenciales que uno ve y por la importancia de dirigir las políticas a los grupos etarios e influir adecuadamente en el ciclo vital. Nosotros, por ejemplo, un tema fundamental que tenemos que pensar hoy es en cómo se diseñan los colegios. Claro. Cómo los niños pueden tener acceso a colegios seguros, con entornos alimentarios seguros, adecuados, ¿cierto? Y que además cumplan su rol de educación, que finalmente va a definir a futuro cómo va a ser su posición socioeconómica, que determinará otra serie de factores de salud. Creo que eso podría aportar. Muchísimas gracias, Tania. Alejandra, también para invitarte a la discusión, llega una pregunta acá por el chat. ¿Cómo podemos intervenir el territorio para mejorar la calidad de vida urbana y con ello la salud de los habitantes de los territorios más vulnerables? Me tocó una pregunta bien grande, pero yo creo que aquí me cuelgo un poco de todo lo que han dicho todos. Porque o sea, al final en el territorio se viven todas las políticas. Las políticas se hacen carne en los territorios y entonces no cabe duda que para mejorar la calidad de vida, lo ideal es, como decía Carolina, una mirada territorial, no una mirada sectorial. O sea, uno mira el territorio y aprende de las necesidades del territorio, y ahí está lo que decía Guillermo sobre las vivencias. Yo me quiero referir más adelante a la parte de la ciencia, pero la parte de la vivencia, el trabajar con las comunidades, el trabajar con las personas, relevar sus necesidades, sus percepciones, es fundamental,
porque podemos nosotros venir con preconceptos desde nuestros propios habitares y desde nuestras propias historias vitales y no imaginar las necesidades y las dificultades y los anhelos de las personas en los territorios donde vamos a intervenir. Pero diría que, además de eso, la intervención en los territorios tiene que ser multidimensional, multifactorial, no basta con un tipo de intervención. Y en ese sentido el programa es muy bonito, el que estamos evaluando en RUCAS en particular, porque es un programa integral, que como se trata de regeneración, que tiene además una perspectiva desde la sustentabilidad muy interesante, ¿cierto? No es destruir comunidades, destruir edificios, tirar hormigón que ya se utilizó a la basura y volver a construir en otro lado. El problema que tiene es cómo acerca a estas comunidades a la ciudad y cómo les otorga derechos a la ciudad. Y ese es el desafío más grande, porque entonces no vas a poder llevar, ¿cierto?, estas villas de las periferias a los centros urbanos, y por lo tanto tienes que hacer un esfuerzo enorme por acercar la ciudad a esos territorios. Y ahí hay un desafío mayor, ¿cierto? Pero es lo que han dicho todos, o sea, que es indispensable la mirada intersectorial, integral, y a través del ciclo vital, que es lo que comentaba Evelyn y Tania, ¿no? O sea, hay que pensar en los niños, en las personas en edad de trabajar, de cuidar, del trabajo remunerado y no remunerado. Hay que pensar en los adolescentes y sus roles, los y las adolescentes, y hay que pensar en las personas adultas mayores, que tienen también necesidades específicas y que si no pensamos en ellas, pues no desaparecen, ¿verdad? Yo creo que eso es una respuesta un poco muy amplia, pero es que la pregunta también era muy amplia. Sí. Exactamente, era bastante ambicioso, pero nos gustó para ir cerrando. Quisiera invitar, nos quedan muy pocos minutos para terminar dentro del horario, pero no quisiera despedirnos sin antes pedirle a nuestros panelistas que en un minuto pudieran hacer una reflexión final de lo que significó participar en este panel, de esta conversación tan interesante y necesaria que hemos tenido el día de hoy. Carolina, por favor, en un minuto si puedes resumir alguna reflexión que te parezca relevante y que tal vez no haya sido mencionada. Insistir en lo importante de este tema, en el potencial enorme que tiene, al mismo tiempo de crear mejores ciudades, de ciudades más equitativas, ambientalmente más sostenibles y buenas para la salud. Pero hay varios dilemas, y yo creo que uno que no ha salido en el debate y que me gustaría dejar planteado es que el potencial que hay en la ciudad es que también se logran generar efectos en las prácticas colectivas. Es mucho más fácil cambiar hábitos cuando uno lo hace en un entorno que está cambiando que cambiar solo así porque alguien dice que es bueno. Sin embargo, ahí hay una pregunta que hacerse que no ha salido aquí en la conversación, pero que va a salir si insistimos en este tema, y es hasta dónde el Estado puede y debe decirle a la gente cómo debe vivir. ¿Hasta dónde debe decirle, mire, no ande en auto, camine? ¿Hasta dónde debe decirle, mire, no coma tanto asado, coma más ensalada? Ahí empieza un tema que es bien delicado y que es tema, digamos, profundo. Yo no lo tomaría a la ligera, aunque soy muy partidaria de promover hábitos de vida saludable. Creo que también hay que saber respetar a las personas con sus decisiones y encontrar el punto en eso, ¿no? Así que va a ser materia, si insistimos en esto, que yo espero que así sea, porque es muy importante. Exactamente, particularmente en los días que estamos viviendo, donde claramente las personas están exigiendo más autonomía, mayor participación, que sus voces sean escuchadas, y por lo tanto muchas veces estas instrucciones, esta infantilización tal vez de las discusiones, pueden tener un efecto rebote. Muchísimas gracias, Carolina. Guillermo, ¿alguna reflexión final que quieras compartir para este webinar? Sí, me quedo con varias reflexiones, ¿no? La multimirada como uno de los primeros temas que se discutieron acá y que se ha venido trabajando desde distintos lados, pero estas son instituciones tan grandes que se peca muchas veces de estos que son temas estancos, ¿no? Eso como primer tema. Y lo segundo, que creo que también es bien interesante, que hemos hablado, ¿cierto?, como de la construcción de la ciudad, la construcción de la vivienda, los mejoramientos que han ido ocurriendo, ¿cierto?, las incidencias. Ahora, la cantidad de familias de nuestro país, muchas cosas se han ido visibilizando en el último tiempo, que están absolutamente abajo de los umbrales todavía. Tenemos cerca de 500.000 de hogares en nuestro país que no viven en las mejores condiciones, y ese es un desafío gigante. Entonces, y aquí el clásico dilema de la cartera, que es muy interesante. Todo el trabajo que presentaron Tania y Alejandra es uno de los pilares que es, de alguna manera, corregir, mejorar a lo que uno o muchos académicos le han llamado los contextos, ¿no? Quienes, si bien tienen una solución, todavía viven en condiciones
que por supuesto no son las idóneas, y a eso se le suma todo el desafío que tenemos como Estado, para que no solo es el mismo, acá son todos los actores, ¿no? Para poder resolver también el déficit habitacional, el acceso a la vivienda, el acceso justo, el acceso a la ciudad también, y ese dilema permanente, ¿no? de que hay que atenderlo todo en su conjunto. Agradecer a todos a quienes nos invitaron, a los organizadores. Les vamos a pedir ahí también en detalle el estudio para cómo podemos seguir afinando en cada uno de estos territorios donde estamos trabajando. Solo un pequeño paréntesis, estamos trabajando en 20 barrios, como los que mostraron tanto Tania como Alejandra en el país. Uno es en Bajo de Meda, que es la Marta Brunet, que es donde tiene mucha experiencia el equipo de académicos que lo mostraron, y también Glorias Navales en Viña del Mar. Y estamos en 18 más, pero nos queda mucho más todavía, y creo que hay un desafío también de escala, y eso también lo quiero dejar planteado. Dos preguntas, ¿no? ¿Cuál es el nivel de producción del hábitat anual que tiene que tener el Estado, de modo de resolverlo con mucha fuerza y en poco tiempo? Y a la vez, ¿cuál es el nivel también de atención a quienes están con sus viviendas, pero en situaciones, y en sus barrios, en situaciones muy precarizadas? Son preguntas que se han ido mejorando, pero me anclo el proceso constituyente, que yo en lo personal tengo bastante expectativa de lo que va a salir por ahí. Así que muchas gracias. Gracias, Guillermo. Aparte de los desafíos que tenemos que resolver ciertamente en el futuro cercano. Evelyn, para el cierre, ¿alguna reflexión en un minuto? Sí, primero quiero agradecer la invitación, por supuesto también a todos y cada uno de los expositores, expositoras, agradecer, escuchar a Carolina, a Guillermo, que siempre enriquece el debate y también el trabajo que uno realiza en el territorio cuando escucha a otras personas que están en la experiencia de haber desarrollado y que siguen trabajando con las comunidades. Yo me quiero quedar con dos cosas importantes. La primera, decirle a todos los chiquillos y chiquillas que nos están viendo y escuchando a través de este webinar, que nunca dejen de soñar, que sigan investigando, que sigan trabajando, que se acerquen a las comunidades, que conversen con las personas, y que nunca dejen de pensar que toda la política pública que se hace se diseña para las personas, pero tiene que ser con las personas, y que nunca pierdan esa capacidad de estar con ellos, a pesar de que pasen muchos años. Y lo segundo, me quiero quedar con un concepto que para mí es muy importante: vivienda digna, ciudad justa y políticas públicas integradas. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Evelyn. Ciertamente la dignidad, ¿cierto? Que es una palabra que hemos escuchado mucho en el último tiempo y que hace mucho eco, particularmente en este tema tan sensible como es la vivienda, la calidad de vida de los entornos urbanos. Estamos terminando. Quisiera también invitar a un cierre reflexivo a Tania, por favor, si puedes también en un minuto hacer una reflexión final. Sí, muy brevemente. Bueno, agradecemos a nuestros panelistas y a quienes se incorporaron, ¿cierto?, a este webinar. Esperamos que podamos seguir en esto, difundiendo resultados, y ojalá cada vez que sean resultados que tengan más sentido para todos los que estamos usando esta información y quienes quienes viven de las realidades en las que nosotros estamos revelando. Solamente yo quisiera insistir que el tema de intersectorialidad, interdisciplinariedad, en realidad es algo en que estamos todos avanzando, pero seguimos al debe. Y en ese sentido nosotros queremos que este tema este lema de salud en todas las políticas sea una realidad. Desde esa perspectiva, nosotros estamos dispuestos a colaborar, y en eso queremos avanzar también. La salud pública se ha ampliado tremendamente en sus disciplinas, o sea, desde todas las que eran personas que trabajaban en salud, ahora la variedad de disciplinas que trabajan en salud pública es tremenda, y eso es una ganancia enorme. Pero también desde la academia no podemos alejarnos en el fondo de las políticas y dar respuesta real a las necesidades de información que se necesitan para estas políticas. Y ahí tenemos un pendiente en cómo nos vinculamos realmente con estas necesidades de las instituciones, ¿cierto?, de los ministerios, por ejemplo, incluso de otras instituciones que no son necesariamente el Estado, de las ONG, de las organizaciones, etcétera, para poder, en el fondo, ir cubriendo estas brechas de información y dar evidencia para que se resuelvan justamente los temas de salud de la población, que no solo tienen que ver con salud, sino con todos estos otros determinantes que vemos ya reflejados en toda la discusión que hemos tenido. Gracias.
Exactamente, dice uno de los aportes de tener este webinar e incorporar a más actores que pueden verse motivados por estas conversaciones. Alejandra, ¿alguna palabra para cerrar? Sí, muchas gracias. También agradecer muchísimo a y el panelista por acompañarnos en esta actividad y por permitirnos contarles sobre lo que estamos haciendo, pensando y también escucharles, ¿no? Sobre lo que necesitan, lo que piensan, lo que conocen mucho mejor que nosotros del territorio de la toma de decisiones y del hacer política. Guillermo dejó sobre la mesa un tema sumamente interesante sobre la relación entre vivencia, evidencia en la acción, y a mí me parece bueno tomarlo. Ojalá sea todo lo breve que debo ser, pero me parece que la vivencia es clave, tanto como la evidencia científica, y no es una dicotomía, son complementarias. Existe, además, incluso desde la perspectiva investigativa, la investigación participativa, la investigación-acción es una manera de aprender. Y además, como decía Evelyn, no se puede hacer política que no de esta naturaleza sin la participación de la comunidad. Más allá de eso, supongo que la evidencia y también la evidencia científica muestra que la sostenibilidad de estas intervenciones es mucho mayor cuando se han llevado a cabo de manera participativa. Y los efectos indeseados, como la gentrificación de los territorios, también es menor si es que había un proceso participativo importante. Esto referido al proyecto del que yo les conté, ¿cierto? Y por otro lado, lo que no se mide, finalmente lo que la gente cuenta es tremendamente valioso y es evidencia. La ciencia sistematiza, la ciencia mide, le pone magnitudes, la ciencia le pone plausibilidad a los procesos. ¿Por qué puede ser posible que unas intervenciones produzcan ciertas mejoras? Y lo que pasa es que gracias a Dios esta evidencia científica se naturaliza, como el daño del tabaco en la salud, como el efecto negativo del hacinamiento en la salud, pero eso en algún momento no era evidente, no era natural ni era obvio, y creo que ahí es donde la ciencia hace ese aporte. Y además lo que la ciencia hace es visibilizar, hacer ruido y poner en agenda, y si no, recordemos que el ministro de Salud se vio en la necesidad de reconocer que no conocía los niveles de hacinamiento, por ejemplo, y pobreza en las periferias urbanas del Gran Santiago, y no tiene que ser los académicos científicos, pero sí alguien que mida, sí alguien que organice el conocimiento, el que pueda poner eso sobre la mesa. Entonces creo que eso es importante, y entender que el conocimiento científico es un recurso de la humanidad, que ojalá esté disponible para todos, y entonces que no haya, como decía Carolina, que obligar a la gente a tener conductas, sino que la gente quiera tomarlas, y esto es algo que genera tremendas desigualdades. El conocimiento científico que se genera es mucho más absorbido y aplicado y llevado a la vida por personas de alto nivel educacional y alto nivel de ingreso. Y eso es una tremenda desigualdad de base que es tremendamente importante. Y quiero cerrar con un ejemplo actual. El COVID. ¿Cómo se transmite el COVID? No sabíamos. Nos decían no use mascarilla. Es más de 5 micrones, no va a ser un aerosol. Use mascarilla. El mecanismo es por gotitas o el mecanismo es por aerosoles. La ciencia avanzó a una velocidad brutal para demostrarnos que es por aerosoles que se contagia el COVID. Comunicar eso es extraordinariamente difícil. Tomar decisiones cotidianas sobre cómo cuidarse de la concentración de aerosoles donde puede haber coronavirus exhalado en la respiración de personas asintomáticas es extraordinariamente difícil. La ciencia aporta, la evidencia aporta el cómo lo puedo llevar a la práctica. Eso no lo va a dar la ciencia, lo dan las personas. Y luego el conocimiento como un bien de la humanidad que debe estar accesible para todos y de manera que la gente se pueda autocuidar sin imposiciones, sin que nos encierren, quedarnos en casa, por ejemplo. Exactamente, tremendo cierre, me encantó. Muchísimas gracias, Alejandra. Y por supuesto, la comunicación de la ciencia, esto que estamos haciendo el día de hoy, agitar las ideas, compartirlas y movilizar el diálogo para que ustedes que vieron esta conversación en su casa también planteen este tema hoy día con su familia, cuando se reúnan y conversen acerca de estos problemas que nos interesa mucho que ustedes comenten. Estamos llegando al cierre de este evento. Queremos, por supuesto, agradecer a todos quienes han participado, a la doctora Ana Díaz Ruz, Tania Alfaro, Alejandra Vives y, por supuesto, nuestros panelistas Carolina Toá, Guillermo Rolando y Evelyn Mancilla. Muchísimas gracias a todos también los que se unieron. Les recuerdo que este ha sido el webinar de Salud Urbal, Ciudad y Vivienda, determinantes claves para la salud poblacional. Me despido, muchas gracias a todos por conectarse, que estén muy bien, cuídense, lávense las manos, usen su mascarilla cubriendo boca y nariz, y por supuesto que la ciencia los acompañe. Que estén muy bien, chao, chao. Chao, muchas gracias. Gracias. Chao, Muchas gracias. chao, gracias. Muchas gracias. Chao, gracias, un placer.